Mujeres en los negocios, actrices fundamentales para el aumento de la productividad familiar y de la economía en general. Y a mí me encantan los lunes que son de capacitación y de mujeres en los negocios. Sí, porque además me encuentro con amigas y conversamos de lo que han escrito y de ese aporte que han hecho o que vienen haciendo desde su profesión, desde su conocimiento, de sus habilidades. Hoy tenemos una amiga en línea, ella es Yulma Hernández, licenciada en Derecho, especialista en asesorar a empresas transnacionales, políticos e iniciativas privadas en temas de transparencia, lavado de dinero, anticorrupción, gobierno corporativo, manejo de crisis en tiempos complicados, investigaciones especiales, seguridad pública y derechos humanos. Además es coautora como yo del libro en español llamado Mujeres creando, impulsando y reinventando el mundo de los negocios. Ya un bestseller, ella está en el volumen 3 como yo, lo pueden encontrar en Amazon y por allí entonces pueden adquirirlo en cualquier formato, si lo quieren blanco y negro con tapa dura o lo quieren en formato digital, ahí lo puede encontrar. Y entonces son 3 volúmenes, todos son bestseller y hay 10 mujeres escribiendo su experiencia, inspirando a otras mujeres. Y con Yulma, que sus redes sociales invito a que la sigan, @YulSHDZ, Yul con Y, para que la sigan. Con Yulma queremos hablar sobre el valor de la intermediación en los negocios, parte de lo que ella ha llevado adelante en el texto. Y esto me encanta, nosotros habíamos hablado con Julita en otras oportunidades, el lunes pasado, acerca de las habilidades blandas, y justamente el tema de los negocios es un tema donde la mujer se mueve como pez en el agua porque tiene esa habilidad. Pero viendo lo que hace Yulma, nos encanta que nos los traduzca y nos haga, nos lleve a tierra esto, porque está ella en temas duros, ¿no? Apoyando empresas transnacionales, a políticos, iniciativas privadas de transparencia. Imagínense ustedes, anticorrupción, lavado de dinero. Y por eso queríamos contactarla y estamos felices de tenerla en línea. ¿Cómo estás, Yulma? Muchas gracias, muy buenos días para tu público, 10:30 hora Venezuela, 8:30 hora México. Agradecer a ti y a tu programa que tengo la oportunidad de conocerte y de conversar y justamente participar en este libro que, como tú bien dices, se ha convertido en bestseller, donde hemos podido compartir las experiencias de todas y cada una de nosotros en este tema, ¿no? En el mundo de los negocios. Hablar de la intermediación en los negocios, que eso es un valor, así lo afirmas, cuéntame. Sí, por qué escribir sobre el valor de la intermediación de negocios? Esto se remonta ya a muchos años, cuando yo iniciaba mi carrera, ya hace algún largo tiempo. Uh-huh. ¿Por qué la intermediación de negocios? Por qué enfocarme en ese tema? Creo que todos participamos de alguna manera en algún tipo de intermediación. ¿A qué me refiero? Existen los que proveen los bienes bienes y servicios, los que consumimos esos bienes de servicios y los que proveen a quienes proveen esos bienes de servicios. Entonces hay una cadena siempre muy triangular respecto de estas relaciones. Y es muy importante o muy interesante ver cómo los intermediarios, quienes nos encontramos ahí desde esta operación tan sencilla que te comento del día a día del consumo de bienes y servicios, desde insumos como la comida y demás, hasta esta intermediación que está entre los negocios o entre ciertos gobiernos para Sí. justo trascender en algún negocio. Y es muy importante. ¿Por qué lo nombré el valor de la intermediación de los negocios? Porque creo que cuando se habla de empresas siempre lo ponemos de lado como un ente Uh-huh. aislado o como un ente fuera de justamente nosotros como seres humanos. Le doy un valor a la intermediación porque quienes la hacemos somos nosotros, quienes participamos en ella de alguna manera en todo lo que hacemos. Tú en particular eres una intermediaria en hacer que esta sinergia suceda, hacer que este conocimiento llegue a tu público. Y la intermediación a la que yo me enfoqué justamente es revisar que cuando se vaya a hacer una transacción, ya sea de negocios o alguna situación respecto de esta triangulación que existe entre los proveedores de servicios, quienes lo consumen,
pues sea lo más ética y transparente posible, porque es un valor. Dentro del mercado encontramos todo tipo de intermediarios, ¿no? Hasta aquellos que están en Wall Street, que han cerrado intermediaciones pues millonarias, aquellas que ya es de todos, a veces conocidas, de bancos, etcétera, pero también existen otro tipo de intermediarios que ahí nos encontramos nosotros, donde hacemos que las cosas sucedan, porque siempre van a existir dos, tres, cuatro partes en una negociación. Normalmente cuando existen solo dos partes hay complicaciones en las que el intermediario justamente funge como esa figura que debe de conservar simplemente la objetividad entre las dos partes para poder Claro. mediar y siempre buscar, y lo pongo en una parte del libro, que las partes, que ambas partes que participan en esta intermediación, pues salgan lo mejor posible de esta intermediación sin que existan estas cuestiones de yo gané o yo Claro. perdí, ¿no? Entonces, Fíjate, la vida en todos sus ámbitos, yo creo que en todos sus terrenos, hasta el familiar, el de la ciudad, el de lo público, el de lo privado, es una eterna negociación, porque siempre los seres humanos tenemos que relacionarnos y ponernos de acuerdo. Ahora, ¿cuándo buscar una intermediación? Cuando las partes no se entienden, o sea, no es posible llevar un negocio sin la intermediación. no, yo creo que desde el inicio, porque cuando lo buscas, cuando existe esa situación, ya hay un conflicto. Mm, Entonces, la intermediación que se busca siempre es una intermediación preventiva, ya sea que seas un nuevo empresario que está ujú. buscando expandir sus horizontes o simplemente tener este due diligence o este assessment o esta revisión de todo lo que hace su negocio desde el tema fiscal, contable y jurídico, es muy importante hacerlo antes, es preventivo. Y te comento por qué preventivo, porque cuando tú llegas a esta situación de conflicto, normalmente ya existen sentimientos que no puedes quitar de esta negociación, pero si tú Mm. lo haces preventivo con el ánimo realmente de hacer que esas cosas sucedan, pues los negocios siempre van a tener una expansión distinta de cuando llegas a un acuerdo y en conflicto. Y esto sucede. Qué características debiera tener el intermediador entonces? ¿Debe Mira, conocer a las partes? ¿No la debe conocer? O sea, danos esas características del intermediador. primero sus valores como persona, Ético, exacto. ético, transparente, honesto, imparcial, que ahí lo pongo en el libro, porque Ujú, tú debes de asumir esa responsabilidad. Ahora, ¿qué debe de tener las características de la negociación propiamente las mismas? ujú. ¿Sí? Debe ser transparente, ético, responsable, pero sobre todo, siempre he dicho que tener este ánimo de hacer que las cosas sucedan de una mejor manera y no confrontar a las dos partes, porque eso sucede cuando los intermediarios interponen sus intereses personales en alguna negociación. Claro, pero es que a eso iba, ¿no? Una negociación es de intereses. Los seres humanos nos guiamos por los intereses, entonces, eh, como ya cuando entra un intermediario, a veces dicen por allí, no es que varias, bueno, no sé los dichos por allá en México, pero aquí dicen varias manos en el caldo lo ponen morado, ¿no? Pero a veces cuando no hay esa salida, yo sí considero vital, pues la participación de ese intermediario como tú los describes, pero cómo trabajar los intereses, cómo lograr o cuándo lograr o cuándo crees que una negociación pueda llegar a feliz término o mediano término, o sea, cómo lo ves y cuál sería el consejo que le das a aquellas personas que están buscando un acuerdo y requieren de una negociación. Siempre hay que ser como algo que se llama en contabilidad, hacer una revisión de Ajá, pérdidas y ganancias. En ok. una negociación siempre vas a tener que ceder y eso siempre yo se los comento a todas las No es personas. yo ganar porque yo voy a negociar y yo lo quiero todo para mí, no. Es que tú partes de una palabra bien interesante que es negociar. Mm, Y en un negocio existen
ambas cuestiones. No se trata de ganar o de perder. Yo siempre comento eso con mis clientes. No se trata de eso. Se trata de que tú quieres este objetivo y la otra persona quiere este objetivo. Ujú. Obviamente lo que se tiene que buscar en alguna negociación, pero que yo le llamo más en una conversación, ¿de acuerdo? Ujú. Es, a ver, vamos a buscar que ambos tengamos un beneficio de esto que se está buscando, el impacto que vamos a generar en la sociedad, que esto es bien importante, porque como intermediario también debemos de tener aquellos negocios en los que participamos, si no, ¿verdad? Eh, Ujú. ¿Cómo tú vas a hacer que estas cuestiones y hacer entender a las personas que te busquen? Yo no lo llamo como un intermediador porque eso suena como muy fuerte, muy grande, sino es un acompañamiento que tú debes buscar. Siempre lo buscamos en todas las áreas de nuestra vida, incluso hasta Y en el las tema partes tienen derecho a tener un intermediador de cada parte también. de cada parte, o tú como intermediario incluso debes de buscar ver también los intereses de la otra persona. Porque Claro. lo que sucede es que cuando tú tratas de tomar ventaja en el tema de los negocios, podrás ganarla, como tú dices, en un inicio, pero siempre en un futuro vas a tener una piedra de tropiezo. Mm. Entonces hay que evitarle a la gente que tengan piedra de tropiezo, sea la persona que te contrata o la otra persona que está en la negociación. ¿Por qué? Porque los negocios parten de algo que es bien importante y a veces hemos olvidado en la sociedad, que es la confianza. Mm. Cuando tú tienes confianza de lo que va a suceder con tu otro interlocutor, tú sigues haciendo negocios con ese interlocutor. Entonces Claro. aquí queda fuera si tú ganaste o tú perdiste. Ujú. Lo que tú estás construyendo es una relación de negocios para que trascienda en el tiempo y entonces tú poder ir haciendo tu red de contactos de confianza. Esto es bien interesante porque a veces lo perdemos de vista, a veces Pero ganamos de perder y entonces, ganar. para poder continuar quizás a futuro y ver los logros, además llevándolo planificado y todo, ¿aconsejarías dejar los acuerdos por escrito? Totalmente, Ujú. totalmente. Yo creo que eso debe ser sí, siempre en cualquier negociación, porque en Ok. América Latina se da mucho. Tengo un conocido y un amigo que me dijo y que Ujú. siempre hay Ujú. que poner eso por escrito. Sí, es importante. Ahora, te decía, los intermediadores se valen que pueda ser de un lado y del otro, o esto generaría quizás más conflicto del que viene, porque cómo lograr esa confianza si quizás se tuvo que buscar al intermediador, o no sé si armar un equipo de intermediación. Háblanos de tu experiencia al respecto. Ok. Cuando existen dos intermediarios, insisto en lo que te digo al Ajá. inicio, siempre se debe de buscar. Tu función como intermediario es dos cosas. Ujú. Buscar que las cosas que tu cliente te contrata sucedan, Ok. pero también es hacerle ver a tu cliente y a la otra persona ciertas cuestiones que normalmente a lo mejor un empresario no pudiera entender. ¿A qué me refiero con esto? Claro. Cuando tú eres empresario o cuando tú incluso eres un colaborador del sistema público o privado que quieres alguna intermediación con tu empresa o con el gobierno en particular, lo que tú buscas es justamente entender, porque no estamos obligados a entender todo de la vida. Es decir, tu perfil quizás a mí me ayude como contador o tu perfil me ayude como financiero a entender cuestiones que yo no entiendo de mi negocio, pero que deben de ser propias de mi negocio. O sea, Ujú. existen muchos empresarios que por supuesto que tienen contadores, esos son intermediarios, abogados, ¿no? Financieros. Entonces, la función del intermediario más que una contienda Sí. siempre debe de ser Claro, pero entonces esos profesionales que traes a colación, porque entonces yo armaría así como que un equipo multidisciplinario, o quizás hay intermediarios por etapas. De repente ustedes, Yulma y tu equipo, ofrecen todo el servicio completo, pero es que hay cosas que son de los contadores, hay cosas que, imagínate, si hay que tenerlo por escrito y llevar a un acuerdo, pues quizás un acuerdo, quizás en un documento privado, pero con el orden legal sería realmente importante. Entonces, esos intermediadores es importante que también sean profesionales. totalmente, y acabas de comentar algo bien interesante. La Ujú. visión del intermediario debe de ser Ujú. qué es lo que tú necesitas en cada etapa del proceso. Exacto,
es comentarle a la empresa qué es lo que necesita, si un abogado especializado en temas de lavado de dinero, o un abogado o algún mentor especializado en derechos humanos por los temas de género, equidad, etcétera, o si necesitas un abogado financiero que te defienda con cuestiones fiscales dentro del gobierno. Entonces, la intermediación es eso, es que tengan la facultad, no que lo haga todo, sino de traer a los actores principales también, y entender de forma global qué es lo que tú vas a necesitar. Yo siempre lo equiparo a algo, y con esto cierro de contestar tu pregunta. En México existen doctores que se llaman internistas, sí, que aquí son también. aquellos, bueno, Son esos que deciden qué es lo que te vas a hacer, te chequean, te dan la visión general, revisan tus exámenes y luego te direccionan al especialista. Exactamente así. Esa es la función de un intermediario, y Qué buen también ejemplo. aliarse justamente, ¿no? Con estos especialistas. Yo siempre digo, con el cardiólogo, con el nutriólogo, que son de tu confianza, el que puedas direccionar a esa persona, y que en conjunto, ojo, estás revisando qué es lo que va sucediendo en el proceso. Es ese que te abre los ojos y te dice, debo buscar este especialista, porque a veces cuando nos metemos en el problema y las partes están en conflicto, no vemos lo que tenemos que ver, ¿no? Hacen falta los especialistas. Yo te agradezco, Yulma, por ser parte de estos especialistas en esta área. Háblale a nuestra audiencia y la audiencia global, porque estamos por Mundo UR Regiones. Luego te va a mandar Jessica el link del YouTube que se está generando, para que entonces tú también puedas hablarles a cualquier persona que necesite de una intermediación en cualquier parte del mundo, porque entiendo que también ahorita con los temas digitales y la tecnología hay muchísimas posibilidades de avanzar con esto de la intermediación en los negocios. Así que te dejo para que te despidas. Muchas gracias. Yo lo que les diría a tu público y a todos en general es, cuando consideren que hay que pedir ayuda, hay que pedirla. ¿Por qué? Porque resulta que puede ser un mejor retorno de inversión a corto plazo que no haberla buscado. Entonces, justamente eso, si tú quieres que tu negocio crezca, siempre vas a tener que buscar una intermediación en tus negocios, pero sobre todo buscar, y yo siempre paso un checklist y luego te lo paso para que lo compartas por tu público. ¿Qué preguntas y respuestas yo le puedo hacer a un intermediario? Y si tengo estas respuestas, ¿son una alerta o son una bandera verde para yo avanzar en este tema? Sí. Entonces, cualquier cosa, pues bueno, tú sabes que tu audiencia puede contar con nosotros sin ningún tema por ahí, platicar con ellos con muchísimo gusto más a detalle cualquier tema. Sí, me encanta eso, porque es generar soluciones quizás en los conflictos que a diario se presentan, como lo dije, en cualquiera de las áreas de la vida. Sin embargo, Yulma Hernández está como licenciada en Derecho, especialista, asesora de empresas transnacionales, pues apoya empresas, políticos, iniciativas privadas en temas de transparencia, lavado de dinero, anticorrupción, gobierno corporativo. ¿Y cómo vas? Ya para despedirte, ¿cómo van las cosas en México ahora con una mujer al frente? Ya que también transitas estos derechos, estos temas políticos. Muchas gracias. Es una pregunta difícil que me han hecho 4 veces en este fin de semana. ¿En serio? Yo la dividiría en 2 partes. La política, que es si estás de acuerdo con la política o no de este partido, esa la voy a dejar de lado. Te voy a hablar desde el tema profesional, muy objetivo, que tengo respecto de este tema. Considero primero que es un gran logro no solo para el país, sino para América Latina en general, ¿no? Que México por primera vez tenga una presidenta mujer, con independencia de todo lo que te acabo de comentar. Claro, además un país considerado machista, ¿no? Totalmente. Segundo, lo que siempre contesto es, démosle tiempo. Sí. Démosle tiempo, porque, y tú lo has vivido como todos en general, cuando tú entras a un trabajo, porque este es un trabajo de representación del pueblo, tú tienes un periodo de adaptación y un periodo de análisis respecto de lo que te dejaron, de tu pueblo, de tus políticas y de todo lo demás. Entonces, yo lo veo muy positivo para el país, con independencia de los resultados que en el futuro se tenga, porque no nos podemos avecinar a dar
que los resultados serán catastróficos cuando el tiempo no ha llegado para hacer ese juicio. Claro. ¿Sí? Entonces yo lo veo muy positivo, creo que en el tema de mujeres hemos visto mucho más inclusión en el país, en puestos estratégicos, habrá que ver en el futuro, después de que vean todo lo que tiene en el país, qué es lo que se va a tomar, pero lo veo muy positivo. Creo que... Dime. Sí. Creo que las mujeres, vengo de Houston, de estar en un evento, que por ahí saludamos a varias compañeras nuestras, ¿no? Sí, lo supe. Muy queridas. Es muy positivo que una mujer llegue a puestos de poder por varias cosas y nada más te voy a decir dos. La primera es porque se rompió un techo de cristal. Y la segunda, te estoy hablando, ya olvidemos del tema política, porque se vuelve muy aspiracional para las que venimos detrás. Sí. Entonces ya por eso... Sí. Ya por eso es importante, mira, yo apuesto a que lo haga bien y nos haga quedar bien como mujeres y que se repita, y no solamente en México, sino en cualquier otra parte del mundo, porque yo creo que las mujeres son absolutamente necesarias en estos momentos de conflicto. Fíjate dónde estás tú en esa área de negociación, donde las mujeres tenemos una habilidad natural y de la posibilidad de llegar a acuerdos a través de la negociación. Muchísimas gracias a Yulma Hernández, licenciada en Derecho, especialista y asesora de empresas transnacionales, de políticos e iniciativas privadas en temas de transparencia, lavado de dinero, anticorrupción, gobierno corporativo, manejo de crisis en tiempos complicados, investigaciones especiales, seguridad pública y derecho humano. Síganla en sus redes sociales @YulSHDZ. Muchísimas gracias, Yulma.